Buenos días a todos. Aunque no me veáis, soy Noemí Navas, directora de comunicación de ANFAC. Solo quiero daros la bienvenida a los que estéis conectados a esta presentación del mapa para el despliegue de la red mínima de hidrogeneras del mercado de vehículos de hidrógeno de España, un análisis hecho por ANFAC y Basnam. Y tenemos con nosotros hoy a José López Zafal, director general de ANFAC, y a Eugenia Sillero, secretaria general de Basnam. Muchas gracias a los dos. Y poco más, solo os paso la palabra para que saludéis si queréis primero y comenzamos la presentación, ¿de acuerdo? Bueno, yo simplemente dar la bienvenida a todos los que nos están escuchando y decir que, bueno, que para nosotros es muy importante hoy hablar de este tema que es un tema relevante y que nos preocupa y en el que hemos trabajado pues muy bien con ANFAC. ¿Verdad, José? Claro que sí. Nada, muchas gracias a la audiencia. Gracias en primer lugar a Eugenia por haberse acercado, a Basnam por trabajar juntos. Yo creo que hemos hecho un ejercicio muy positivo y un poco el objetivo de hoy era pues precisamente mostrar un poco el resultado de ese trabajo que, insisto, es una propuesta conjunta y con ánimo completamente constructivo y de seguir avanzando. Muchas gracias ante todo también a la audiencia, a los invitados y a los que habéis querido conectaros a esta presentación hoy de nuestro mapa de hidrogeneras. Y quería recordar que en el fondo lo que vamos a tratar hoy es desde el punto de vista de la movilidad, porque vamos a hablar del hidrógeno como tecnología para la movilidad. Lo que vamos a intentar es enmarcar todo este debate sobre lo que es unas dinámicas a las que nos estamos enfrentando continuamente, que son que la movilidad del futuro va a tener que ser conectada, va a tener que ser compartida, va a tener que ser sostenible y va a tener que ser electrificada o hidrogenada. En definitiva, va a tener que ser una movilidad de bajas emisiones. Y esto nos lleva precisamente a incentivar y a pensar cómo podemos empujar esa movilidad sostenible del futuro, que tiene dos componentes muy importantes que yo creo que ambos en el fondo están implícitos en la presentación de hoy. Hay una evolución tecnológica, una revolución tecnológica que, digamos, sigue la tendencia normal de todas las revoluciones tecnológicas, en el sentido que depende de la innovación que desarrollen las empresas, las capacidades de la ciencia y, en su caso, las ayudas que puede haber de innovación, pero es una evolución tendencial que se da en todos los sectores y en todas las actividades humanas. Pero hay un componente adicional que es un componente regulatorio, que es un componente que nos está fijando objetivos de descarbonización, que nos está indicando hojas de ruta, que nos está diciendo no solamente a dónde queremos ir, sino a dónde tenéis que ir. Y esto es un elemento adicional que empuja y mucho a todo el sector y a toda la inversión que está asociada con él. El futuro de la movilidad, tal como nosotros la vemos, es un futuro sostenible y es un futuro donde va a haber un mix de tecnologías. Desde luego, hoy por hoy, nadie es capaz de decir cuál va a ser la tecnología dominante, ni en prestaciones ni en coste, sino que hay un conjunto de tecnologías con distintas soluciones que tenemos que trabajar como sector y como sociedad para conseguir esa descarbonización, esa sostenibilidad al futuro. Pues bien, en ese escenario es donde se menciona el hidrógeno, donde aparece el hidrógeno, que es un gran desconocido realmente al menos para los españoles, yo creo que para gran parte de los ciudadanos también sigue siendo un gran desconocido a pesar del gran futuro que tiene. En este intento de fomentar la actividad del hidrógeno es donde nosotros hemos pensado cómo trabajar. Y en el fondo hay que hacer una reflexión previa. Todas las políticas de apoyo a la descarbonización, todas las políticas de impulso hacia la descarbonización que están vinculadas a la movilidad, al menos en Europa, son unas políticas que acaban en un único decisor final, que es el consumidor, el cliente. Es decir, la diferencia de otros sectores, yo siempre pongo como ejemplo la electricidad renovable, donde el consumidor es un precio afectante incluso, y todas las políticas de apoyo se orientan hacia la oferta. En el caso de la descarbonización, el éxito de toda la política radica en que el cliente al final tenga oferta y pueda acceder a ella y pueda comprar. Desde ese punto de vista, el hidrógeno como herramienta de descarbonización en la movilidad, como tecnología de futuro, no tiene unos
problemas muy diferentes a los que tiene la electrificación, que son, bueno, tres bloques los que estáis viendo. Por un lado, hay unas barreras elementales de uso, es decir, el cliente, para poder optar por un vehículo de hidrógeno, tiene que estar cómodo respecto a la facilidad de usarlo, y ahí es donde entra en primer lugar, como veremos, la evolución de unas redes hidrogeneras. En segundo lugar, tiene que tener, por supuesto, una oferta comercial que le permita acceder a esos vehículos, a esa nueva tecnología en calidad y en precio, y por tanto, toda la parte relativa al impulso a la demanda, a la ayuda a la demanda en este tipo de tecnologías es fundamental. Aquí, afortunadamente, igual que pasa en la electrificación, el único problema que no existe es el de disponibilidad de modelos. Es cierto que en hidrógeno hay muchos menos, pero también es cierto que ya hoy por hoy los hay y que se están anunciando nuevos vehículos de hidrógeno los próximos años. Y hay un tercer tema, como no, de competitividad. Es decir, al margen de que podamos usarlo fácilmente, de que podamos adquirirlo, podamos comprarlo, el total cost of ownership, el coste total de operación de un vehículo, pues depende muchísimo del coste de combustible. Por tanto, la disponibilidad de hidrógeno es un elemento de hidrógeno verde, el coste de ese hidrógeno verde puesto en la manguera de repostaje, pues es crítico para que realmente el proceso de descarbonización en la movilidad avance. Porque, insisto, no nos olvidemos, aquí es el consumidor el que decide si se descarboniza o no se descarboniza, porque es el que decide si compra o no compra el vehículo. Nosotros, por tanto, lo que tenemos que trabajar es eliminar esas barreras de uso. El ejercicio que hemos hecho desde ASNAM y desde ANFAC es precisamente intentar ser positivo y decir cómo conseguimos que esas barreras se vayan eliminando. Y esto nos lleva a analizar la hoja de ruta que planteó el Gobierno. Es una hoja de ruta donde hay una serie de datos y de objetivos al año 2030. En concreto se habla de entre 100 y 150 hidrogeneras en la década, a final de la década. Se habla de unos 5.000 a 7.000 vehículos pesados también en esa década, a final de esa década. Y, como insisto, se pone un conjunto de grandes líneas de acción que también pasa por la disponibilidad del hidrógeno verde. La reflexión que nosotros hemos hecho... Perdona que te interrumpa un segundo, que es que tenemos un problema de conexión. Danos un segundo y seguimos, ¿vale? Que ahora se ha dejado de ver la presentación un momento. Danos un segundo y seguimos. Problemas del directo. Sí, lo siento. Ya está. Muy bien. Espero que se vea bien. Disculpad por este Disculpad cambio técnico, problema técnico. Pero bueno, en el fondo lo que estábamos hablando es, tenemos una hoja de ruta, hay una serie de medidas, hay una serie de objetivos y nosotros hemos dicho, bueno, ¿cómo podemos facilitar que esa hoja de ruta se convierta en un plan con tiempos y con responsables? Y el primer ejercicio que hemos hecho es dónde está hoy por hoy, dado que hay oferta comercial disponible y más va a haber, dónde está la principal barrera al uso que se enfrenta el desarrollo del hidrógeno en la movilidad, el hidrógeno verde en la movilidad. Y hemos analizado que esa barrera de uso es la ausencia de hidrogeneras. La hoja de ruta
del hidrógeno verde, lo que textualmente iba a decir que España está destinada a ser un campeón mundial en el mundo del hidrógeno y del hidrógeno verde, y en concreto también el de la movilidad. Y nosotros lo que hemos analizado son los planos, los plazos y los calendarios para ver si realmente estamos en camino de ser un líder o no estamos en camino de ser un líder. Y los datos que podéis ver también en la transparencia nos dicen dos cosas. Primero, que efectivamente es un sector con una tecnología incipiente, que Europa es de los continentes más avanzados, pero objetivamente hay muy poco hecho, pero también es cierto que objetivamente, dentro de lo poco que hay hecho, nosotros no estamos. Podéis ver que la evolución en el número de hidrogeneras, estamos comparando con los principales países. Alemania es quizá, no, es el país más avanzado. Francia, Reino Unido están trabajando efectivamente en nivel, la escala es muy inferior en cuanto a lo que son hidrogeneras. Y veréis que en España no hay hidrogeneras públicas, comparando con 83 que hay en Alemania o 16 que hay en Francia. El salto con Alemania es importante, con el resto estamos todavía a tiempo de ser líderes. Desde el punto de vista de vehículos, pues veis que el parque en España el año pasado de vehículos de hidrógeno eran de 12 vehículos, el año pasado se matricularon 7, es decir, es inexistente. Por tanto, si queremos ser líder, tenemos que dar una vuelta a esta situación y tenemos que recuperar y ponernos a la cabeza. Y ahí es donde entra el ejercicio que hemos hecho conjuntamente de dónde están las hidrogeneras, son estos plazos que nos hemos marcado los adecuados o que podemos plantear, que podemos proponer de modo constructivo para que la realidad esté a la altura de las ambiciones. Y ese ejercicio es el que me ha llevado a hacer una mapa de hidrogeneras, que yo le cedo la palabra a Eugenia y a Gasnam para que muy bien. Lo detalle un poco más. Así es, pues muchísimas gracias, José. Bueno, lo has comentado, ¿no? Confiamos en la movilidad con hidrógeno porque sabemos que es una movilidad eléctrica, cero emisiones, que además pues, nos aporta las ventajas de los combustibles convencionales en cuanto a autonomía y tiempo de repostaje. Y bueno, pues queremos impulsar una movilidad limpia. Y efectivamente la primera barrera que hemos encontrado es que no tenemos redes de repostaje, no tenemos redes de suministro, ¿no? Con lo cual pues iniciamos este ejercicio de diseñar una red básica y para ello pues lo primero que nos planteamos es que teníamos que tener unos criterios objetivos, porque claro, había que sustentar el diseño en datos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vimos es que fuimos a la hoja de ruta, vimos que la propia hoja de ruta ya plantea que en ciudades pues de más de 100.000 habitantes debería haber una hidrogenera. Pasa, por favor, no. Vale, perdón. Sí, debería haber una hidrogenera en ciudades de más de 100.000 habitantes. Vimos que planteaban la posibilidad de que hubiera una hidrogenera cada 250 kilómetros. Obviamente vimos que ese planteamiento había que completarlo con cobertura en los principales corredores y en las rutas de mayor intensidad media de tráfico. Y en base a esto, pues bueno, nos pusimos a trabajar en este diseño, ¿no? Entonces, a nivel núcleos urbanos, pues hay 71 núcleos urbanos en España de más de 100.000 habitantes, que ya nos da idea de que esa primera red de hidrogeneras mínima debería tener al menos 71 puntos de repostaje en estas ciudades, ¿no? Esto implicaría que tendríamos una hidrogenera cada 400 kilómetros, cuando realmente lo que plantea la hoja de ruta es que las hidrogeneras estén a una distancia máxima de 250 kilómetros. Y por otra parte, también sabemos que las estaciones de repostaje que están ubicadas en las ciudades, pues por ubicación y por capacidad, no solucionarían el problema del repostaje de la larga distancia, de los camiones, del transporte pesado. Con lo cual, fuimos a analizar estas rutas de mayor intensidad media de tráfico y los principales corredores para garantizar que esta red estaba bien distribuida, suficientemente capilarizada y para garantizar que las hidrogeneras iban a estar a una distancia máxima de 250 kilómetros. Y bueno, pues con todos estos criterios, como digo, objetivos, pues vimos que nos faltaban 79 puntos de repostaje más. Con lo cual nos ha salido un número absolutamente redondo, que es que necesitamos una red mínima de 150 hidrogeneras, como digo, bien distribuidas y con la capilaridad adecuada. Bueno, hasta aquí yo creo que todo muy bien, ¿no? El problema es, como todos imagináis, que esto cuesta dinero, ¿no? Entonces aquí es cuando ya las cosas se ponen complicadas, ¿no? Simplemente, bueno,
Perdón, primero vamos a hablar de las fases, de cómo vamos a planificar. Me iba yo a los dineros demasiado rápido. Vamos a ver primero cómo vamos a planificar, una vez que tenemos diseñada la red mínima, cómo planificaríamos la evolución o el despliegue de la red, ¿no? Bien, pues en el ejercicio, lo primero que dijimos, vamos a compasar el desarrollo de la red con el desarrollo del mercado de vehículos. Obviamente, actualmente, bueno, José lo ha comentado, ¿no? La oferta de vehículos va a crecer significativamente en todos los segmentos, pero ahora mismo ya hay oferta en turismo y en autobuses, y además parece muy razonable que el despliegue de hidrogeneras se empiece por los núcleos urbanos, pues un poco siguiendo lo que establece la propia hoja de ruta y teniendo en cuenta además que tanto autobuses como turismos ya existen, ¿no? Entonces, existe esta disponibilidad. Entonces, bueno, pues nuestra planificación comenzaba con las estaciones, planificando el comienzo de la construcción de 15 estaciones en el año 2021, en este año, y luego, bueno, pues situábamos este despliegue de las hidrogeneras en núcleos urbanos con más fuerza en los años 22 y 23. Y luego progresivamente incorporando el desarrollo de hidrogeneras también en los principales corredores. Pero ¿con qué finalidad? Pues con la finalidad de tener las 150 hidrogeneras construidas antes del 2026. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que José ya lo has comentado, ¿no? Lo cierto es que esto es una red mínima, es una red que, bueno, pues si lo comparamos con la red de estaciones de suministro de combustible convencional, pues compararíamos 150 hidrogeneras con, creo que son 11.000, o sea que esto nos da idea a todos de que realmente es una red estratégica con ubicaciones estratégicas y que todas las ubicaciones son absolutamente necesarias para garantizar esa cobertura que va a permitir el despliegue de la movilidad con hidrógeno. Y por tanto, los 10 años que plantea la hoja de ruta nos parecía que era un obstáculo importante para impulsar esta movilidad con hidrógeno que creemos que es fundamental para el desarrollo del transporte sostenible. Bien, partimos de una situación en la que tenemos 4 hidrogeneras en España, ninguna abierta al público, como comentaba José. Va muy avanzado el proyecto de la hidrogenera de Barcelona, que dará suministro a los autobuses de CNV. Y bueno, sabemos que también habrá otra en Palma de Mallorca, con seguridad, que se construirá en el marco del proyecto Green Highland. Y por tanto, bueno, ese es el escenario del que partimos, con lo cual de aquí a 150 parece que hay que correr, ¿no? Porque, o por lo menos que hay que tomárselo en serio el despliegue, ¿no? El mapa con las fases, pues veis los puntitos verdes que están en el primer mapa del año 2021, que son hidrogeneras únicamente en núcleos urbanos, que progresivamente en el 2022 se van completando con puntitos azules, que son las que estarían en los principales corredores. Y bueno, pues empezamos por las ciudades en el 2021 de 250.000 habitantes, de más de 250.000 habitantes, y luego pues vamos completando en el 22, 23, reduciendo, ¿no? Creo que tampoco merece la pena insistir en la localización exacta con latitud y longitud de las hidrogeneras, pero sí dar idea de que hay un nivel de capilaridad importante y una distribución que consideramos que es la adecuada, como digo, para el desarrollo de esta movilidad con hidrógeno en todos los segmentos, ¿no? Desde el turismo y el autobús hasta el camión. Y ahora sí, nos vamos ya a los dineros, que efectivamente esto, como decía antes, pues el problema es que tiene un coste, ¿no? Y son unas inversiones pues realmente importantes, ¿no? Bien, el coste de una hidrogenera puede estar entre 1 y 8 millones de euros. Realmente la variabilidad es importante porque obviamente no es lo mismo diseñar una hidrogenera que dé servicio o diseñada para abastecer una flota de 3 autobuses que una hidrogenera pues diseñada para abastecer una flota de 100 camiones diariamente, ¿no? Con lo cual, pues obviamente
tenemos una variabilidad importante en función de la dimensión y también en función de que se genere o no el hidrógeno on-site, ¿no? Por tanto, pues bueno, pues podemos hablar desde 1 millón hasta 8 millones de euros o incluso más, pero si queremos quedarnos con un valor intermedio, que es lo habitual, pues podríamos manejar una cifra entre 1,5 millones y 3,5 millones de euros, ¿no? Son inversiones muy importantes, más teniendo en cuenta el hecho de que todavía no hay vehículos, como comentabas. Entonces, bueno, pues no parece fácil animar a nadie a invertir estas cantidades de dinero cuando no hay una demanda real en la estación, ¿no? Y por eso es por lo que consideramos que realmente esto, para que se despliegue y para que salga adelante esta movilidad con hidrógeno, inicialmente, hasta que haya demanda real, será necesario un porcentaje de ayuda, una intensidad de la ayuda elevada. Es decir, no queremos 1.000 hidrogeneras con una subvención de un 10%, a lo mejor hay que hacer 150, pero con una subvención de un 80 o de un 100%, de manera que esa red básica pueda desarrollarse y pueda permitir el desarrollo también del vehículo, ¿no? Y, por supuesto, muy importante también apoyarse en flotas cautivas, que es una forma más de impulsar la demanda y que, por otra parte, son flotas a las que el beneficio ambiental del hidrógeno realmente les puede aportar mucho, ¿no? Bien, yo creo que con esto, José, he descrito un poquito lo que es el plan, así que si te parece te dejo a ti que hagas un pequeño resumen de todas las conclusiones. Muy bien, pues gracias, Eugenia. Yo creo que el planteamiento que estamos haciendo conjuntamente parte de un enfoque, como digo, muy positivo, muy constructivo, muy comprometido. Nosotros somos los que asumimos, tenemos la vocación de liderar ese cambio a una movilidad tanto sostenible, y en este caso estamos hablando del hidrógeno, y lo que estamos intentando es contribuir al debate para que pasemos del mundo de los grandes objetivos y podamos acercarnos al mundo de las realidades, insisto, cuando los objetivos no son que seamos uno más, sino que los objetivos nos presentan como que queremos ser líderes en el desarrollo de hidrógeno verde en general y especialmente para la automoción o la movilidad. Entonces, en esa situación hemos hecho un ejercicio importante de planificación, hemos hecho un esfuerzo de identificar una metodología que pueda ser utilizada por el regulador, por las autoridades, a la hora de, sobre todo, verificar que los objetivos se están cumpliendo y que la disponibilidad de hidrogeneras en tiempo y en calidad de las presiones que deben de tener, etcétera, pues se acercan a lo que realmente permitiría que esta evolución se fuese dando. Desde el punto de vista de la oferta, está claro que la disponibilidad de una red de hidrogeneras más una oferta disponible es lo que va a animar a los consumidores a adquirir este tipo de vehículos y, sin duda, empezando por donde lo vemos nosotros, que es fundamentalmente vehículo pesado, flotas cautivas y vehículo pesado de larga distancia. Hemos planteado o planteamos adelantar los objetivos a 2025. Insisto, la hoja de ruta habla de 100, 150 hidrogeneras en 2030. Nosotros lo que estamos planteando y proponiendo es que ese objetivo se adelante a 2026, como comenta Eugenia, que a finales de 2025 podamos ya contar con esta red mínima. Insisto que además también, si cuando comparamos con la situación en Alemania, claramente es obvio que si no damos un acelerón, la distancia con Alemania puede ser sideral, ¿no?, como el resto de otros países cuando ya han pasado 10 años. Y lo que identificamos también como uno de los problemas es la difícil encaje económico de esta situación. Hay un círculo vicioso que se da cuando hay una nueva tecnología, que por otro lado tampoco es nuevo, no es patrimonio del hidrógeno. Esto lo hemos visto con muchas otras tecnologías e impulsos adelante. Yo vuelvo a insistir, por ejemplo, en el mundo de la electricidad renovable. Desde hace años, desde hace décadas, Europa claramente ha apostado por dedicar recursos y ha diseñado incluso un sistema de ayudas de Estado, que lo que ha permitido es que el despliegue fuera muchísimo más rápido del que comercialmente o económicamente habría tenido lugar. Y algo similar es lo que se tiene que plantear Europa y, desde luego, España, si quiere ser líder, si pretendemos que esta red pueda ser una realidad, que es nuestro objetivo. Hay soluciones, yo creo que el ámbito también los planteamos nosotros desde el punto de vista de comenzar por mercados cautivos, flotas cautivas en entornos metropolitanos,
instalaciones, eso primero facilita la instalación, segundo facilita que sea más rentable, la intensidad de ayuda puede ser menor, puede incluso estar vinculada a autoridades públicas que no tienen esas limitaciones tan relevantes de ayuda de Estado, y a partir de ahí evolucionar esas propias instalaciones, empezar a abrirlo al público privado e ir evolucionando, y como digo, la red a medida que también los costes vayan bajando y por tanto el proceso sea más eficiente. Hay soluciones, pero lo importante es que nos pongamos a trabajar en ello. Este ejercicio que hemos hecho nuestro es, insisto, ¿verdad?, muy positivo, es un elemento más que debe contribuir a este objetivo común. Seguimos pensando que, como en otros ámbitos, es importante que una vez que se lanza el proyecto, pues pudiéramos tener un seguimiento continuo, ¿no?, una monitorización de ver si esto se está cumpliendo o no. Puede ser esta metodología, puede ser otra. Lo que nos gustaría es tener una conocida que anime el despliegue. En ese espíritu está hecho este trabajo, y yo creo que dando muestra una vez más de que por nuestra parte, y desde luego por parte de GASNA, el compromiso con la movilidad sostenible no es un tema estético, sino que al contrario, como me gustaría decir, somos nosotros los que estamos liderando, empujando este cambio, y este es un ejercicio más que creo que lo pone de manifiesto. Así que yo creo que eso es un poco lo que queríamos presentar. Así es, yo creo que sí, que lo has asumido perfectamente. Muchas gracias a los dos. Vamos a pasar un momento a un pequeño turno de preguntas que nos están dejando en el chat de Zoom. Animo a las personas que están conectadas a participar con sus preguntas, que voy a leer yo. Empiezo con la primera, que dice que ¿cuál es la previsión en fechas más o menos de tener vehículos pesados de transportes de mercancía impulsados por hidrógeno? Más o menos, ¿cuándo será el momento de llegada de estos vehículos al mercado? Sí, ahora mismo hay una serie de pilotos ya en marcha, hay marcas que ya han anunciado que van a lanzar vehículos pesados de mercancía. Yo creo que desde el punto de vista de mercado a nivel relevante, 2025 es el año en el que podríamos tener una oferta ya consolidada de vehículos de transporte de mercancías de hidrógeno, fundamentalmente transporte pesado, entiendo, sobre todo, que es la pregunta. Ya hay autobuses, ya es el caso que se da, pero bueno, vehículo, camión, creo que lo veremos. Me pasan los anuncios de marcas que insisto que ya están encima de la mesa. Desde la Fundación Hidrógeno Aragón nos preguntan que por qué Alemania tiene tantas hidrogeneras, que si está ligado a valles de H2. Entiendo que a lo mejor, Eugenia, nos puedes avanzar un poco por qué puede haber esta mayor despliegue en Alemania. Bueno, realmente cuando hay un mayor despliegue de este tipo de soluciones es porque hay una apuesta política decidida y porque se han ofrecido las ayudas pertinentes. Alemania es verdad que es un gran ejemplo, ¿no? Ahora mismo tiene ya 91 hidrogeneras, 15 en proyecto, es decir, va a tener más de 100 pues probablemente en un mes, ¿no? Que es lo que nosotros estamos casi planteando para el 2026, para que, yo creo que esto es bueno decirlo para que dé idea de que no estamos siendo especialmente ambiciosos, ¿no? Y José, a mí es lo que me parece, ¿no? Entonces, realmente, estas tecnologías incipientes se desarrollan cuando al inicio realmente hay una voluntad de apoyarlas y de ayudarlas y de ofrecer el marco de subvenciones adecuado que es necesario cuando las tecnologías son incipientes, que como digo, obviamente esto se va reduciendo cuando se incrementa la demanda, pero inicialmente no existe parque de vehículos y es fundamental animar a los inversores con políticas de ayuda. Sí, un comentario, porque esta misma, bueno, ayer estaba repasando un poco la situación en Alemania y, por ejemplo, yo animo a visitar la página web de Now. Yo resisto, no sé alemán, desde luego no se me ocurriría pretender decir qué significa eso, pero sí que es una empresa pública dedicada precisamente, alemana, dedicada a la promoción y a la facilitación de todos los proyectos que tienen que ver con hidrógeno, tanto industrial como verde. Le dan mucho foco a las infraestructuras, en la misma línea que estamos hablando nosotros, de empezar por núcleos urbanos, flotas cautivas y también zonas de mayor intensidad. Creo que eso responde a una apuesta
política, es decir, evidentemente, a mí me gusta recordarlo porque es la realidad, nosotros somos más pobres que Alemania, a efectos de comparar, nuestro PIB per cápita y nuestra situación presupuestaria no es la misma, pero dentro de nuestras capacidades, como tú bien dices, eso explica que estemos en 91,0, pero seguramente sí que podemos llegar a esta red mínima en 2026. Insisto, creo que los alemanes han puesto foco, han puesto recursos también, han contado con un clúster industrial, pero es una prioridad política. Respecto de la instalación de hidrogeneras, en cuanto a la red mínima, nos preguntan si existen definidos requerimientos legales para esta instalación y si hay programas de ayudas específicos para este desarrollo. E incluso nos preguntan desde la Agencia Catalana de Noticias si tenemos tasado el importe de ayudas iniciales, que entiendo que es todavía un poco pronto, pero bueno, prefiero que lo contestéis vosotros. Bueno, realmente todos estamos expectantes. Los fondos Next Generation sabemos que tienen unas dotaciones o una dotación importante para proyectos de hidrógeno, pero de momento no sabemos si va a haber ayudas, suponemos que las habrá, ¿no? Ayudas concretas al desarrollo de la red de hidrogeneras. En cuanto al marco legal, existe un marco que hace posible la realización de este tipo de proyectos y prueba de ello es que ya tenemos algunas hidrogeneras, aunque no estén abiertas al público, y hay otra que se está construyendo en Barcelona para autobuses municipales y que dentro de poco, no querría yo dar una fecha para no hacer spoiler, como dicen, ¿no? a la noticia de los protagonistas que son los que la están construyendo, pero bueno, son instalaciones que se van a hacer, ¿no? Por tanto, el marco regulatorio, dentro de que siempre hay cosas que adaptar, que mejorar y que completar y que por supuesto estamos iniciando el proceso, pero hoy por hoy no se puede decir que no se puede hacer una hidrogenera porque no hay un marco regulatorio, ¿no? Esta es la realidad. Cuando hablamos de hidrogeneras nos pregunta Alicia Fernández de Autopista si hablamos de instalaciones de 350 bares o de 700 bares, es verdad que lo ponía en la presentación, porque generalmente las flotas de autobuses y vehículos pesados les basta con 350 bares, pero eso a la autonomía de los turismos sí que afecta. Entonces, si podéis dar un poco esa referencia. Bueno, hemos querido, en este planteamiento que hemos hecho, para nosotros este es uno de los puntos clave. O sea, dado que vamos a tener una red mínima de hidrogeneras, o dado que proponemos una red mínima de hidrogeneras, lo ideal es que sea capaz de dar suministro a 350 y a 700. Porque lo que queremos es agregar demanda. Entonces, cuantos más vehículos, cuantos más tipos de vehículos puedan abastecerse en esa hidrogenera, mejor. Por tanto, inicialmente, teniendo en cuenta que es una red mínima, lo ideal es que sean capaces de dar suministro a las dos presiones y, por supuesto, que estén abiertas al público, porque hemos incidido mucho en que una forma de generar demanda es empezar por flotas cautivas. Pero si estas hidrogeneras, aparte de dar suministro a estas flotas cautivas, se abren al público, pues obviamente agregaremos demanda y será más fácil amortizar o rentabilizar la infraestructura. Esto, por ejemplo, afectaría el diseño de las propuestas que se presenten a una eventual petición de ayuda, sea PERTE de automoción, sea el PERTE de hidrógeno. Si tú tienes una metodología como la que nosotros propones, si aceptas un poco el planteamiento de la tipología de hidrogeneras que nosotros proponemos y la lógica de su evolución, pues no solo tienes un mapa, tienes también unas características mínimas de esas hidrogeneras, tienes también la obligación de animar a los inversores a que, aunque sea una flota cautiva, tenga un componente abierto. Tú puedes eventualmente graduar las intensidades de ayuda o los apoyos que des a que se acerquen a esta metodología, porque, insisto, si no, todos los problemas que podemos ver, entiendo que, por ejemplo, lo que los alemanes pretenden cuando pusieron en marcha esta iniciativa NOW, ¿no? Que tiene que dar, pues unas cosas que tenemos que evitar es que tengamos descoordinación de actuaciones o descoordinación de planes de ayuda, cuando la eficiencia del gasto público que tenemos ahora, el one shot, le llamamos todos, ¿no? Hay que aprovechar esto, pues tenemos que gastar o invertir cada euro con la mayor de las eficiencias. Entonces, si lo hagamos descoordinadamente o no se tiene en cuenta un criterio común, que es el que nosotros estamos defendiendo, pues la eficiencia va a ser menor. Entonces, este tipo de preguntas, ¿no? 350, 700, red mínima, 700, vinculada con esta ubicación, abierta al público, pues también abierta al público, aunque tenga un origen en flota cautiva. ¿Por qué? Así minimizas el gasto público y aumentas el retorno.
este es el tipo de respuestas a la que ANFAC y GasNAM pues, pretendemos ayudar a responder. Una pregunta que me parece bastante divulgativa y es respecto al cómo se suministra el hidrógeno a las hidrogeneras. ¿Qué enfoque existe a camión cisterna, gasoducto? ¿Es posible producir hidrógeno verde en la propia electrolinera? Es un poco lo que nos pregunta. Hay modelos de todos los tipos. Se puede transportar el hidrógeno comprimido, se puede transportar el hidrógeno licuado, se puede transportar, esto por carretera me refiero, ¿no? Comprimido en tube trailers o licuado en cisternas, se puede transportar por tubería. O sea, hay muchas opciones para transportar hidrógeno y esto es algo que se lleva haciendo muchos años porque el hidrógeno que está llegando de nuevo a la movilidad es una materia prima usada en muchísimos procesos industriales y por tanto esto sabemos hacerlo. Quiero decir, no, que nadie deje, si hay alguien que quiere hacer un proyecto de una hidrogenera, que no deje de hacerlo pensando que no va a tener forma de abastecer el hidrógeno. Y luego también existe la posibilidad de generar on-site, de tener un electrolizador o un reformador de gas que te permita generar tu propio hidrógeno en la hidrogenera. Por tanto, las posibilidades son muchas y están todas probadas. O sea, quizás no en España, pero en California, fundamentalmente en Estados Unidos, tenemos muchas hidrogeneras alimentadas por hidrógeno líquido, donde las distancias son más grandes y entonces pues justifica la posibilidad de la licuefacción. Bueno, pues las de Alemania en general no tienen producción on-site, hay un transporte de hidrógeno en forma de hidrógeno comprimido. O sea, hay muchas posibilidades y todas ellas están perfectamente probadas, con lo cual tecnológicamente esta parte está resuelta. De hecho, parte de nuestra propuesta, el inicio de la red es que las hidrogeneras estén ubicadas cerca de los polos de producción de hidrógeno verde, porque estamos hablando en España, en todo caso, de hidrógeno verde, es una decisión que ya se ha tomado. Entonces, insisto, las primeras, ¿no? Son 12, parte del despliegue tiene que empezar vinculado a una ubicación que sería on-site, pero porque forma parte de un complejo industrial más amplio y es la forma, insisto, en la que se puede desplegar más rápido y más barato para empezar a tener. Luego ya, a medida que se despliega en el terreno, pues ya entrarían todas estas opciones. En esta misma línea, una pregunta aún más divulgativa, se hablan de distintos colores del hidrógeno y nos preguntan qué diferencia hay entre el hidrógeno gris, azul y verde y si en España hay capacidad para producir este hidrógeno verde, que sería un poco el más ideal de cara a las cero emisiones en la movilidad. Pues si quieres contesto yo. A ver, España, queremos ser campeones mundiales, ¿no? Realmente es un país con mucho recurso solar y eólico y por tanto la capacidad de producción de hidrógeno verde en España es muy grande, ¿no? Pero sí que es verdad que a día de hoy no hay hidrógeno verde. También tenemos que ser realistas y decir las cosas como son, ¿no? Yo igualmente cuando me refería al marco regulatorio, no le diría a nadie que no invierta en una hidrogenera por no haber hidrógeno verde, porque realmente la hidrogenera puede funcionar igual con hidrógeno gris, que es mucho más barato, ¿no? Y luego ir adaptándose o incorporando el hidrógeno verde. Esta es la realidad, ¿no? Lo cierto es que disponibilidad de hidrógeno para ser suministrado en una hidrogenera en España ahora mismo lo hay y a un coste competitivo. Lo que pasa que es verdad que queremos ser absolutamente sostenibles y no solo queremos un vehículo que no tenga emisiones en el vehículo, sino un producto, una materia prima, un hidrógeno, un vector energético que no haya producido emisiones durante su proceso de producción, ¿no? Y esto es lo que representa el hidrógeno verde. Cero emisiones, no solo en el vehículo, sino cero emisiones desde el momento en el que se produce el hidrógeno. Más relacionado con el parque y con los vehículos, nos preguntan qué condiciones tendrían que darse para que esta movilidad de hidrógeno sea importante, además de para el transporte pesado de larga distancia, para un usuario de turismo particular, para que este parque crezca, además del transporte pesado, también para los turismos. Bueno, desde el punto de vista de competencia entre tecnologías, pues claramente al final es la
las prestaciones y el coste al usuario final, ¿no? Y eso te lo da también la economía de escala. Hoy por hoy, la opción más barata y más accesible, y también donde es más fácil la recarga, es una opción de vehículo eléctrico, electrificado, eléctrico, de batería o híbrido enchufable, porque objetivamente tú puedes recargar incluso en el garaje de tu casa o en el parking del supermercado. Entonces, desde un punto de vista de usabilidad y hoy por hoy de competitividad en costes, la electricidad es el vector más interesante para lo que es el vehículo ligero. El vehículo pesado, objetivamente, tiene más problemas con la electrificación, porque a medida que primero los alcances son menores, las baterías para alcances mayores son más pesadas, pierden en eficiencia, pierden en rendimiento energético, y por eso, aunque hay unas evoluciones muy importantes también a vehículo pesado en electrificación, el hidrógeno aparece como una solución. Algo similar sucede con los autobuses o la última milla. La última milla puede ser más discutible, pero los autobuses también, el hecho de que necesitas hacer unos alcances muy importantes. Cuando hablamos de última milla vamos a hablar tanto del entorno metropolitano como del entorno periurbano. Ahí sí que el hidrógeno aparece como una opción, son las flotas cautivas, insisto, sobre un escenario de neutralidad tecnológica y también de incertidumbre tecnológica. El futuro, pues, no se puede prever y tecnológicamente tampoco se puede prever. Pero ese es el motivo por el cual el empujón fundamental, y todo el mundo sí que lo tiene bastante más claro, es que el ámbito vehículo pesado y flotas cautivas es donde el hidrógeno, hoy por hoy, como está la tecnología del hidrógeno y la electricidad, tiene más sentido. Evidentemente, el turismo de hidrógeno existe, hay modelos, funcionan de maravilla, tienen un gran alcance. Bueno, al final hay que mirar la economía de cada consumidor también y cómo evoluciona eso en el tiempo. Sí, en ese sentido también. ¿Hay alguna pregunta al respecto de que hay una mayor eficiencia energética en un turismo eléctrico que en un turismo de hidrógeno? Pero entiendo que es por donde va. Es lo que hemos comentado, que a pesado, a medida que es más pesado, la eficiencia, el rendimiento es menor por el tamaño de las pilas y por la caída que tiene el rendimiento a medida que hay más alcance o más desplazamiento más largo, ¿no? Eso es un poco lo que pone el hidrógeno como duda. Por eso es una decisión tecnológica, económica. Pues, aunque hay alguna pregunta más, son ya de dato muy específico, que no es momento ahora en esta conferencia más de medios, más divulgativa, para darla, pero animo a los que la han hecho a pasárnosla a prensa@anfac.com o a comunicación@gasnam.com, que las contestaremos en la medida de nuestras posibilidades. Ya nos despedimos. Muchísimas gracias a los dos. No sé si queréis despediros brevemente. Nada, simplemente agradecer la oportunidad de dirigirnos a todos los que nos han estado escuchando y bueno, pues que sepan que estamos trabajando en esto y que hoy se presenta, pero esto no es un final, es un inicio. Entonces, pues seguiremos trabajando para que este plan se aterrice, como ha dicho José, y se ejecute, que es de lo que se trata. Pues nada más, a dar las gracias a Eugenia y completamente de acuerdo contigo, y en eso estamos, desde ANFAC. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos y buenos días a todos los